Buenas tardes, vamos a iniciar el estudio y si pueden tener por favor sus Biblias abiertas a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a iniciar en este tiempo. Buenas tardes. En Gálatas 5:1. Ya el apóstol Pablo está entrando al tiempo final de su carta y ya empieza a dar sus conclusiones. Lo que pasa es que ahora vamos a ver unas conclusiones más severas, más complicadas después de todo lo que el apóstol ya expuso. Y bueno, lo vamos a ir viendo. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recordemos, la semana pasada estuvimos viendo la alegoría de Sara y Agar, que tiene que ver con el Jerusalén o el Israel físico, terrenal, y el Israel celestial o de arriba. Y ya el apóstol nos llama a nosotros como iglesia, que venimos de arriba, somos el Israel celestial o el Israel espiritual también. Y antes de eso, el apóstol Pablo ya estaba hablándoles de que no regresaran a la esclavitud, cómo es que se habían sido libres de la esclavitud, de la idolatría y de la religión en la cual vivían, ahora nuevamente regresaban y dejaban los principios del Señor. Entonces, es en base a estos dos pasajes del capítulo 4 que inicia sus conclusiones, pero son conclusiones fuertes. Recordemos que en la carta el apóstol está molesto, está irritado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa expresión, obviamente, el apóstol Pablo habla mucho, utiliza mucho las expresiones sobre ejército, sobre combate, ¿verdad? Y entonces aquí vemos la expresión firmes. Y el firmes nos recuerda a los soldados que tienen que estar firmes, ¿verdad? Quiere decir estar listos, quiere decir estar preparados para cualquier cosa. Precisamente esa firmeza es a lo que se refiere. No, no doblarse, no inclinarse, no cambiar de parecer, sino permanecer constantes en lo que se ha aprendido. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros y apreciar nosotros el estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo, con la que Cristo nos hizo libres. Lo cierto es que precisamente por esto, por esta falta de libertad, es que existe la religión islámica, es gracias a esta falta de libertad que existe la religión católica, es gracias a esta libertad que existe la religión mormona, etcétera, etcétera, etcétera. La gente entonces es endeble en su fe, ese es el problema. La gente es ignorante, perdonen la palabra, pero es así, es ignorante. Y no les interesa perder esa ignorancia, no les interesa aprender la verdad, no les interesa aprender todos los matices del Evangelio. De por sí piensan que el Evangelio pues es, Cristo murió en la cruz, lo tengo que aceptar, tengo que levantar la mano y se acabó. Pero eso no es estar firmes. La idea de estar firmes es estar preparados. La idea de estar firmes es estar dispuestos. La idea de estar firmes es no doblarse, no doblegarse, no inclinarse y, por supuesto, no tener temor, ni caer bajo los dominios de otras doctrinas, de otros pensamientos o de otras formas. No sabemos cómo se mira el video. Yo lo estoy viendo aquí que está algo pausado, pero igual pido disculpas desde ya. Parece que no es la señal, sino es una situación de electricidad. Aquí se cayeron unos postes y unos cables. Bien, está bien, me dice. Buenas tardes, Marisol. Qué bueno que se conectó. Estamos iniciando el capítulo 5 de Gálatas. Por favor, si tienen su Biblia y si tienen también un cuaderno o algo para estar apuntando lo que más les interese. Gálatas 5. Estamos viendo el versículo 1. Permanezcamos pues entonces en esa libertad. ¿Y entonces qué quiere decir permanecer en esa libertad? Quiere decir aprender y conocer lo que se nos ha recibido, la doctrina apostólica, entender la doctrina apostólica, por supuesto, compartirla y resguardarla, sin importar que diga este, que diga aquel, que diga aquellas otras personas. De todas maneras, siempre permanecer firmes. Eso es lo que tenemos que hacer.
El creyente entonces no tiene que ir evolucionando en doctrina o evolucionando en revelación. Tengan mucho cuidado con eso. Esas nuevas revelaciones, esas nuevas doctrinas, esas nuevas iluminaciones. Dios me va a decir nuevas cosas. Tengan mucho cuidado de eso, que sí hay actualmente varios. Entre el pseudocristianismo especialmente, y tengan mucho cuidado de eso. Ustedes, bueno, tienen que elegir en realidad. Es cuestión de elección. ¿Quieren permanecer en la doctrina apostólica? Es lo que está acá escrito. ¿O están dispuestas a abrir su mente a otras doctrinas, a otros pensamientos? Es algo que nadie les va a detener, pero es algo que tienen que quedar ya muy bien advertidos y advertidas de que puede perderse su dirección y puede perderse de encontrarse con el Señor Jesucristo. No voy a decir, y por eso lo aclaro, no voy a decir, puede perder la salvación, porque la idea de perder la salvación no es algo formalmente bíblico, pero es cuestión de que tenga el sello de la salvación, y si no tiene el sello de la salvación, que es el Espíritu Santo, muy probablemente sí va a perderse de ver al Señor después de esta vida. Y de hecho el apóstol es bastante claro, y ahora el apóstol no hace recomendaciones, como les decía, lo que viene en el pensamiento del apóstol es duro, es difícil y es bastante claro. Son conclusiones, pero son bastante duras y bastante difíciles. En primer lugar es esta, que permanezcamos firmes en la libertad que el Señor nos ha dado a través del Evangelio, a través de su sacrificio, a través de su sangre, y tenemos que permanecer firmes, no evolucionar, como les decía, no cambiar, no transformarnos, no mejorar, no llegar a otros estratos, no entrar a diferentes dimensiones o a cualquier otra cosa, percepciones, puntos de percepciones del Espíritu Santo o alguna cosa así. Miren, el Espíritu Santo vino a revelar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es más que claro, dice, Él os recordará todo lo que yo les enseñé. El Espíritu Santo no anda hablando de otra cosa más que no sea del Señor Jesucristo, por ende de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Así que no estemos esperando que el Espíritu Santo nos diga alguna cosa nueva, diferente. No, el Espíritu Santo nos va a seguir confirmando la Escritura. Es cierto que va a abrir nuestro corazón, nuestra mente, precisamente para la transformación, no para la soberbia del conocimiento, sino para la transformación del alma y que nuestro corazón esté dispuesto a servir al Señor en primer lugar y después servir a las demás personas. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Si están buscando otra cosa, por ejemplo, si quieren poder, yo lo que quiero es poder, lo que a mí me gusta es poder, bueno, pues en primer lugar tiene que tener un corazón dispuesto a entregarse por las demás personas, porque si no, entonces, ¿para qué quiere el poder? ¿Para qué quiere hacer milagros o para qué quiere sanar enfermos si usted, eh, su corazón no está dispuesto a entregarse a las demás personas? Es por eso que el Espíritu Santo trata de cambiar nuestras mentes y nuestros corazones y nos abre a la obra de Dios. Eh, es decir, que nuestro corazón esté abierto a servir al Señor y a entregarnos por el Señor. Si eso no está, entonces mejor ni siquiera pensemos en pedirle al Señor poder. Bendiciones, no voy a decir que no pidan bendiciones, pero lo cierto es de que ¿para qué quieren más bendiciones si no quieren ayudar a nadie más? ¿No? El Señor nos da bendiciones para que seamos canal de bendición para otros. Es decir, Él nos usa, somos instrumentos de Él. Y nos bendice a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Ese es el principio, ese es el principio elemental. Y ese era el principio del pueblo de Israel, precisamente porque el pueblo de Israel olvidó eso. Es que empezaron a venir los juicios y los llamados proféticos a un juicio terrible contra el pueblo de Israel. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, no quiero, es cierto que van a haber pobres en el pueblo, pero no quiero que ninguno de mi pueblo pase hambre. No quiero que pasen esas cosas. Entonces, por eso el Señor bendijo al pueblo para que el pueblo bendijera a todos sus demás hermanos. Y les habla así con respecto a sus demás hermanos. Pero como ellos nada más quisieron enriquecerse, tomaron las bendiciones del Señor, la bendición de la tierra, quisieron enriquecerse nada más y guardarse para sí, todas esas cosas, pues el Señor empezó ya a anunciar el juicio, precisamente porque estaban fallando en eso.
Llegó hasta el punto en que la bendición del Señor, que les había dejado en la ley, que liberaran a los esclavos, ellos dejaron de cumplirla. Y ese fue el problema más grave y el que señala más el Señor. Claro, sí estaban entregados a la idolatría, a la perversidad y todo, tantísimas cosas. Pero al parecer la sentencia era porque ellos no habían liberado al pueblo, por eso iban a ser esclavos. Por cuanto ellos no habían liberado a sus esclavos, ellos se iban a convertir en esclavos. Entonces la bendición se torna hacia la maldición, ¿verdad? Por la maldad propia del ser humano por no obedecer al Señor. Entonces, si queremos bendiciones, pues estemos dispuestos y estemos listos y estemos preparados para también bendecir a otros a través de ellas, ¿no? Entonces, permanecer firmes, eso es lo importante, permanecer firmes. No tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo, evolucionando y evolucionando, permanecer libres, permanecer firmes en la libertad que el Señor nos ha dado, es decir, en el no estar sujetos a dogmas, ¿verdad? Ya habíamos explicado los dogmas, que los dogmas son más que nada en las iglesias. Cualquiera puede hacer un dogma, pero más que nada en las iglesias. Cuando las iglesias dicen la mujer no puede usar pantalón porque si no se va a ir al infierno, ese es un dogma que no aparece en la Biblia y que no es escritural y que no depende de Dios. Cuando la iglesia dice usted tiene que ir a cargar un anda, ¿no? Hacer una procesión y entonces ahí se van a pagar sus pecados, ahí va a purgar pecados. Si usted paga una misa, con eso va a purgar pecados. Esos son dogmas. Y regularmente los dogmas contradicen la verdad bíblica completamente. Entonces, no seamos guiados por eso, no busquemos eso y más que nada el apóstol simplemente nos manda a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esto es muy importante, ya que hay incluso entre la misma iglesia quienes buscan dogmatizar a la propia iglesia. Muy probablemente o casi seguro siempre es por ignorancia de la misma persona que está enseñando. O puede ser un no llamado o puede ser que no se preocupe por conocer la verdad del Señor y compartirla como tal. Entonces, lo que empieza a hacer es dar dogmas y dogmas y dogmas y dogmas. Permanezcamos firmes entonces en la libertad que Cristo nos hizo, con la libertad que Cristo nos hizo ya libres. El Señor ya nos libró de todos los dogmas, de todas las costumbres, de todas las tradiciones. Nosotros no tenemos ninguna tradición, de hecho estamos para marzo y ahorita viene el tiempo de la Pascua que marca el sacrificio de nuestro Señor, pero nosotros no estamos obligados a nada, no estamos obligados. Tenemos que guardar eso, tenemos que hacer cuaresma como los católicos, hacer miércoles de ceniza o viernes de ceniza, no me acuerdo, todas esas cosas, no tenemos que hacer absolutamente nada de eso porque todas esas cosas no cuentan para nada. Y el apóstol sí nos va a decir que cuentan, que es lo importante, cuál debe ser nuestra religión y precisamente por ahí van las conclusiones. Entonces, creo que van a oír muy severas las conclusiones, pero por eso les reafirmo, la idea es de que el apóstol aquí está enojado, ¿verdad? Entonces está haciendo conclusiones muy severas, muy fuertes, muy enérgicas. Tomémosla de esa forma, él está enojado con los Gálatas, no con nosotros, tomémosla de esa forma, pero sus conclusiones son muy importantes. Tenemos que permanecer firmes. El diablo trata de quitarnos la libertad. Los dogmas tratan de quitarnos la libertad en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Ahora, no tenemos libertad para pecar. Eso también es importante señalarlo. No tenemos libertad para pecar. Pero el apóstol Pablo, no, en la doctrina del apóstol Pablo, el pecado tiene tal vez un 20% o tal vez un 15 o 10%. Porque el apóstol Pablo se da a entender que el pecado ya no forma parte integral del ser humano y eso de hecho del creyente, perdón, precisamente del creyente. Eso lo vemos un poco más claro en Romanos, aunque sí está el pecado ahí y sí está la inclinación ahí. Dice el apóstol Pablo en Romanos, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. O sea, nosotros ya no tenemos más por Señor al pecado, sino ahora nuestro Señor es Cristo Jesús. Es a Él a quien tenemos que obedecer y todavía mejor y más claro, para que lo entendamos,
sí podemos obedecerle, porque sin el sacrificio de Cristo no podemos obedecer a Cristo o a Dios. No podemos obedecerle. ¿Quién podía agradarle? Si estábamos llenos de maldad, llenos de mentira, llenos de pecado, solamente buscando lo malo, vean las descripciones que hace el Señor, vean la descripción que hace Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿En qué forma podía servir el hombre así? Lo que pasa es que ahora en Cristo Jesús tenemos la libertad para ya poder servir a Dios. Es que ni siquiera eso podíamos hacer. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, el pecado ya no se enseñorea de ustedes, aunque está en ustedes, aunque está en nosotros, aunque tenemos que luchar contra eso, pero ya no es nuestro Señor, no nos domina, a no ser que yo se lo permita, a no ser que yo se lo deje. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una advertencia bien importante, que no regresemos, que no regresemos. El creyente tiene que estar siempre en guardia y esa es la exhortación y el llamado que hace el apóstol Pablo aquí a todos nosotros, que estemos constantemente en guardia. Por eso utiliza la palabra firmes, que estemos constantemente en guardia. Esto es bueno, esto no es bueno. Tenemos que aprender a juzgar. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. No tenemos que leer la Biblia para ganarnos un trofeo, para ganarnos un visto bueno. El Señor no le va a dar un premio a nadie porque haya leído la Biblia. Le agrada que a la gente le guste su palabra, pero sobre todo que lo obedezcan, es decir, ser hacedores, es lo que llama Santiago, el ser hacedores de la palabra. Pero ¿qué pasa con la palabra? Lo que pasa es que la palabra nos ayuda a juzgar y nos ayuda a mantenernos en esta firmeza a la cual el Señor nos ha llamado. El diablo siempre va a tratar de esclavizarnos. Esa es una conclusión bastante lógica. El diablo siempre va a tratar de esclavizarnos a través de nuestra carne, a través de nuestras inclinaciones, a través de nuestras concupiscencias, pero también a través de nuestra religión o nuestra religiosidad, si quieren llamarle así. El diablo siempre va a tratar de esclavizarnos y también va a tratar de esclavizarnos a través de cualquier cosa, sea enojo, sea ira, sea temor, sea depresión, sea cualquier cosa. El diablo va a tratar de esclavizarnos y de alejarnos lo más que pueda del Señor. Si tenemos el Espíritu Santo, pues obviamente no podemos perder la salvación, eso ya lo sabemos. Pero el diablo está contento con que simplemente no le sirvamos al Señor. Con eso. No sé si hay preguntas hasta ahí. El apóstol entonces hace una declaración bastante fuerte ahorita en el versículo 2 y tenemos que entenderla. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y es importante entenderla porque el apóstol Pablo no está diciendo la circuncisión es mala. Sabemos que es la señal, eso lo vimos, es la señal del pacto entre Dios, el pacto que hizo Dios con Abraham, que por cierto los pactos siempre los hace Dios, por eso nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Los pactos no los hacemos. Nosotros podemos hacer un voto a Dios. Nosotros podemos hacer una promesa a Dios, nosotros podemos hacer una ofrenda a Dios, pero no podemos hacer un pacto con Dios. Eso es ignorancia, eso es desconocimiento. De hecho, es idolatría, por cierto. El Dios que recibe pactos de los hombres hacia él se llama Baal-Berit en el Antiguo Testamento. Baal-Berit. Y ese es el Dios de pactos. Es un ídolo, no es el Señor de la Biblia. Baal-Berit. Y lo adoraban mucho los israelitas y por supuesto fue una de las razones por las cuales el Señor estaba molesto. Es aquello de yo te doy y entonces tú me das. Yo te pago esto, entonces tú me pagas con aquello. Eso no funciona con Dios. En los pactos que Dios ha hecho, que por cierto son muy pocos y solamente con algunos cuantos, Noé, David, Abraham, Moisés y por supuesto el Señor Jesucristo,
Es Dios quien hace el pacto con el hombre. Y en este caso, con el Señor Jesucristo, pues sí, es con Jesucristo, hombre, con quien hizo el pacto. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Él hizo ese pacto y es en ese pacto donde nosotros somos los beneficiarios, porque es también un testamento. Entonces, al morir, al haber muerte del testador, entonces ya viene el beneficio a todos los demás y Él nos dejó a nosotros como testados, por así decirlo, beneficiarios de ese pacto. Entonces, nosotros estamos bajo un pacto o necesitamos hacer un pacto. No necesitamos hacer un pacto y sí estamos bajo un pacto. Es el pacto del Señor Jesucristo. Es decir, es el pacto que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo. Y es por eso, y es una razón legal, es una situación legal. Nosotros no estamos bajo la ley como para que sigamos siendo juzgados por la ley. Estamos bajo el pacto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese pacto de nuestro Señor Jesucristo? Que si confiamos en Él, le entregamos nuestra vida. O como dice el apóstol Pablo, capítulo 10 de Romanos, si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, lo confesares, ¿no? Y creyeres que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está. Eso es. Sino también versículo 11 del primer capítulo de Efesios, también lo podemos ver, que aquellos que oyeron el Evangelio creyeron, y porque creyeron recibieron el Espíritu Santo ya. Y ya solamente les queda esperar la herencia, sea en esta tierra, en el tiempo que estén en esta tierra, o en el cielo. Pues los que están en el cielo todavía están esperando la herencia, la promesa que Dios había hecho. Entonces, ya no estamos bajo ese pacto y Dios ya no funciona bajo ese pacto. Es por esa razón que nosotros ya no necesitamos la circuncisión. Además que nosotros ya fuimos circuncidados. En Colosenses el apóstol nos habla que ya fuimos circuncidados en Cristo Jesús. No solamente con la circuncisión de Cristo Jesús, el apóstol habla de dos eventos. En Cristo Jesús, en la circuncisión de Cristo, nosotros ya somos circuncidados. Pero aparte también somos circuncidados porque Dios quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal por medio de la muerte de Cristo. No vamos a decir, bueno, hay dos circuncisiones o recibimos dos circuncisiones. Simplemente el apóstol Pablo engloba la circuncisión nuestra en todo eso. En la circuncisión de Cristo Jesús y con la muerte de Cristo Jesús, Dios ya arrancó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Todas esas obras de mentira, toda esa carnalidad, todo lo que éramos antes, ya lo deshizo. Es por eso que nosotros no necesitamos la circuncisión. Entonces, ¿se dan cuenta? La circuncisión, si es de Dios, marcaba el pacto entre Dios y Abraham y era bastante importante, de tal manera que cualquier israelita, incluso extranjero que se quería volver israelita, tenía que circuncidarse. Sí era muy importante. Y aquel que no estaba circuncidado, de acuerdo, así dice la Biblia, el que no está circuncidado no pertenece al pueblo. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Que venían estos judíos que sí habían creído en Cristo Jesús, o no sabemos en sí, porque el diablo los estaba utilizando bastante, pero estaban trastornando, estaban metiendo toda esta mentira, tratando de hacer una unión entre el judaísmo, meter la circuncisión y el evangelio de nuestro Señor, obviamente. Y es por eso, les estaban mandando a los creyentes, bueno, ustedes ya creyeron en Cristo Jesús, excelente, ahora tienen que circuncidarse. Sí, a los gentiles principalmente. Pues ese es el problema. Ese es el problema y es lo que está atacando el apóstol. Y de acuerdo con sus palabras, acá, en este capítulo, lo que nos damos cuenta es que sí le estaban obligando a los creyentes a circuncidarse. Probablemente lo hicieron con algunos. Probablemente lo hicieron con algunos. Pero sí fue una falsa doctrina que tuvo que combatir el apóstol Pablo bastante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el apóstol es tan tajante? Y lo confirma más. De hecho, veamos el versículo 3 para que veamos lo fuerte que es y vehemente que es el apóstol hablando. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, ya nos está explicando un poco más el apóstol. ¿Qué pasa con la circuncisión? Lo que pasa es que la circuncisión es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? Es un símbolo de que yo creo en el pacto de Moisés antes que el pacto del Señor Jesús.
Yo creo que tengo que guardar la ley antes que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está eligiendo otra cosa. Está eligiendo otra cosa. Y probablemente no estaba negando al Señor Jesucristo, pero como estaba eligiendo otra cosa, por eso se vuelve algo contradictorio y algo que Dios desecha. Es decir, es una persona que ha caído de la gracia. Y precisamente esas son las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Vean versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, vean la expresión de la gracia habéis caído, y eso es muy importante. Si escuchan a alguien utilizar esa palabra y lo usa a modo de seriedad, pues es bastante delicada esa expresión de la gracia habéis caído, porque de la gracia habéis caído básicamente significa ustedes son apóstatas. Y el apóstata es aquel que creía en Cristo y por alguna razón, casi siempre es por causa de pecado, por alguna razón, no solamente deja de creer en Cristo, sino rechaza a Cristo completamente. Rechaza a Cristo. Cuando empieza a atacar a Cristo, es entonces cuando se vuelve en enemigo de Cristo. Lo más seguro es que también son apóstatas, pero se vuelven ya enemigos de Cristo. Y esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo. O la expresión que usa el Señor Jesús es enemigos del diablo. Y por lo general, estos que traen nuevas doctrinas y nuevos cambios de fe son enemigos de Dios, perdón. Son enemigos de Dios, hijos del diablo. Enemigo de la cruz de Cristo, hijos del diablo. Esas son las expresiones que utiliza el Señor Jesucristo y también la utiliza el apóstol Pablo. Y yo así los categorizo. Estos son muy utilizados para atraer nuevas doctrinas, nuevos cambios, nuevas iluminaciones, que casi siempre no lo son, sino que toman algún libro o algún filósofo o filósofa y sus ideas las toman, entonces quieren unir en una mezcla con esto del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo es espíritu, entonces tienen que ser cosas raras y ese tipo de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que juzgar bien las ideas. Juzgar bien las ideas, especialmente aquellos que dicen el Señor me lo iluminó, pues casi siempre no, casi siempre viene de algún libro, de algún lugar o de alguna idea. Casi siempre viene de ahí. Tenemos que tener cuidado. Eso de la gracia entonces prácticamente es una persona que se vuelve apóstata, alguien que rechaza totalmente la cruz de Cristo. Y de acuerdo con el capítulo 8, si no estoy mal, o el 7, si no estoy mal, de Hebreos, que nos habla sobre la apostasía, pues prácticamente se acabó su salvación. Es decir, no es que haya perdido su salvación, sino que ya no puede recibir a Cristo. Sinceramente en su corazón ya no puede recibir a Cristo. Aquel que ha rechazado a Cristo completamente conociendo quién era el Señor y lo rechaza, no lo puede recibir otra vez. Por eso es tan delicado eso de me caí de la gracia, regresé a la gracia, me caí de la gracia, regresé a la gracia. Es una expresión que no debemos utilizar. Es muy delicado. Prácticamente quien se cae de la gracia se convierte apóstata, se convierte en alguien ya rechazado por el Señor porque ha rechazado totalmente a Cristo Jesús. La expresión que utiliza el escritor de Hebreos es, si tuvo alguien por inmunda la sangre del pacto, ¿cómo después la va a querer recibir otra vez, no? Lo único que le queda a esa persona es lo que nos indica el escritor de Hebreos. Lo que le queda a esa persona es que alguien más muera a favor de él como murió Cristo Jesús. Que venga alguien igual que Cristo o superior a Cristo y que muera por él. Obviamente, esto es imposible. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, lo único que le queda es una horrenda expectación de fuego, ¿verdad? Lo único que está haciendo es esperar la condenación y su condenación será espantosa. ¿Sí? Una pregunta. Cuando, digamos, hay iglesias como, yo creo que son pentecostés que mencionan mucho caída de la gracia y los ponen en disciplina para que entonces como un castigo, ¿verdad? Por lo que un pecado que hicieron. Entonces, luego, ¿cómo viene la reconciliación? Es la otra pregunta. Ya entendí que no es porque pecaron y en una iglesia le ponen caído de la gracia,
sino que es porque se puso en contra del Señor. ¿Así es? Eso es lo que entendiste. Sí. Eso, ajá. Ajá. Entonces, ahora lo otro era, ahí no hay arrepentimiento, así como cuando uno dice, arrepiéntase, regrese, o sea, a uno que fue cristiano y se alejó y uno le dice que se regrese, o es diferente uno que se aleje a uno que de una vez sea apóstata. Es que ese es el problema y ese es el problema de la ignorancia en muchos sentidos, porque podemos entonces hablar de diferentes casos, pero y cada caso es en particular. Pero al hablar de caído de la gracia porque pequé, eso no es caído de la gracia. O yo les pregunto, bueno, creo que todas aquí tienen hijos, ¿no? Porque su hijo haga algo malo, dejó de ser su hijo. ¿Dejó usted de amarlo? O hija en dado caso. O hija en dado caso, dejó de amarlo, de amarla. La rechazó, la echó fuera de su casa, lo echó fuera de su casa, ya no me hables nunca más. Es que eso significa caído de la gracia. Eso es lo que tiene que ver caído de la gracia. Entonces, cuando un creyente peca, pues no es automáticamente caído de la gracia porque no ha sido desechado por la gracia de Dios, ni él ha rechazado la gracia de Dios. Lo que pasa es que es carnal, él o ella es carnal. Entonces, no han crecido en la fe, no han crecido en doctrina, no han crecido en conocimiento. El problema es que no están firmes, ese es el problema. Como no están firmes, pecan. Entonces, alguien más les dice, bueno, ya te caíste de la gracia y lo que le está diciendo es prácticamente tu salvación no existe, es nula. Y entonces es esta especie de jugar. Se dan cuenta que aquí el apóstol Pablo no está hablando de pecado. Vean todo de lo cual nos está hablando el apóstol Pablo, porque todo está sincronizado. Entonces, cuando habla Pablo aquí de caerse de la gracia, que prácticamente es el único lugar, de lo que nos está hablando es de rechazar la verdad de Cristo para tomar las verdades del mundo religiosas con respecto a sus costumbres para obtener supuestamente una salvación. Y de hecho, no es simplemente del mundo, sino que también está hablando de la ley de Moisés, que sí la dio Dios, pero ahora dio Dios la gracia, que es lo perfecto y lo más alto. Por eso es que Pablo nos hace toda la explicación y es por eso que todas estas ya son conclusiones. Nos da lo perfecto, de tal manera que la ley de Moisés la dio Dios, sí, la dio Dios, pero Dios ya nos dio lo más perfecto, a tal punto que aquel que rechaza lo perfecto de Dios por cualquier cosa, puede ser el templo, que amen mucho el templo, puede ser que amen mucho Jerusalén, puede ser que amen lo que sea, Dios, están rechazando la verdad absoluta y más perfecta de Dios, están rechazando a Dios, están rechazando al Señor Jesús y por supuesto están rechazando la salvación. Por eso dice en el versículo 3, están obligados a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir ahí? Están obligados a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque ustedes están pretendiendo salvarse ustedes mismos por medio de las obras de la ley. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a lograr? No, no lo van a lograr. Pero vaya, traten. Si es eso lo que quieren, porque hasta ahí podemos llegar. No podemos imponernos ante nadie más. Si alguien no quiere aprender, no quiere entender. Pero ese es el problema y ese problema no solamente con la ley judía y con los judaizantes en este sentido, sino que también ese problema que estamos viendo ahora. Los testigos de Jehová piensan que por medio de las obras se van a salvar. Por eso es que andan de casa en casa. Ustedes no crean que eso es por amor. Ni siquiera es por amor a Dios. Es porque quieren salvarse. Y eso es lo que les enseña su doctrina, su falsa doctrina. Porque para ellos Jesús no es el Salvador. Para ellos Jesús es Miguel, el arcángel Miguel. Él no es su Salvador. Lo rechazan como tal. Pero dicen, bueno, yo me voy a salvar si ando de casa en casa molestando y molestando y molestando. Con eso me voy a salvar. Están tratando de salvarse. Los mormones es la misma historia. Es lo mismo.
Solamente son diferentes costumbres y diferentes actitudes. Los católicos es la misma historia, solo que los católicos, por eso creo que la semana pasada comentábamos, si usted le pregunta a un católico, ¿cree que el Señor Jesús le salvó de sus pecados? Les va a decir que sí. Pero ellos vienen y toman otra cosa. Por eso habla el apóstol Pablo en diferentes lugares y por eso el Espíritu Santo es tan importante que conozcamos eso, porque dice el apóstol Pablo, nosotros no podemos participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. No podemos tomar la Santa Cena y después tomar la cena de los demonios, es decir, la apostasía y de hecho los principios de altares paganos. La Eucaristía en la religión católica, en la Iglesia católica, ha sido transformada de tal manera como un altar pagano. Los altares paganos son así. Esa es la Eucaristía de ellos.